Que ellos con más libertad declaren que tú eres el Dios todopoderoso, que no te intimidas por una amenaza, que no te intimidas por un ataque, que no te intimidas por una oposición. Te rogamos, Señor, le dice ellos, que hablen con denuedo la palabra. Y que mientras tú, porque mire, cuando vamos a orar tenemos que orar en fe. Ellos no dicen, Señor, si quieres. No, le dicen, no, Señor. Cuando ellos extiendan sus manos, cuando ellos hablen, que tú extiendas tu mano con ese mover de gloria. Y que lo que suceda en medio de la oposición es que surjan milagros, que hayan sanidades, que hayan prodigios. En otras palabras, que una manifestación de tu gloria sea visible y palpable en todos aquellos alrededor. Yo no sé si tú estás recibiendo esto. Mire, en medio de la oposición tenemos que declarar nuestro milagro. En medio de la oposición tienes que decir, cuando vas al doctor, decirle, no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. En medio de la oposición tú tienes que hablarle a esas cosas que se levantan y decirle, yo no me voy a callar, yo no voy a cerrar mi boca, yo voy a seguir adorando, yo no me voy a detener, no hay nada que me pueda detener. Pero esa fuerza solamente la consigues en la oración. Porque la oración te conecta con el plan de Dios. La oración cambia tu mente. La oración cambia tu hablar. Por eso ellos oraban y decían, Señor, que ahora mira, ellos orando juntos. Iglesia, hay poder cuando oramos juntos. Hay poder cuando declaramos juntos la palabra del Señor. Mire, todas las mañanas, los domingos, a las 10:30 de la mañana estamos en la capilla allá atrás, en el chapel, orando. Orando juntos. Están orando los que están ministrando aquí. Pero si tú quieres llegar temprano y aprovechar y unirte con nosotros en oración, llega también. Si el espacio se nos acaba allí, buscamos otro lugar, nos venimos aquí a la nave. Pero mientras estemos orando juntos, sabemos que Dios se va a glorificar. Sabemos que hay palabra de Dios. Sabemos que hay palabra para hablar. Sabemos que hay sanidad que viene para el pueblo. Sabemos que hay liberación que viene para el pueblo. Sabemos que todo lo que se levante en contra de Cristo Jesús está vencido, porque ya Dios lo venció en la cruz del Calvario. Pero en la unidad, iglesia, hay poder. Y yo me gozaba porque mientras oré, iglesia, te digo, cuando oramos juntos hay un efecto. Y esta mañana, mientras estaban orando, hubo una palabra que alguien estaba orando y me ministró poderosamente, que yo comencé a llorar. Las lágrimas me bajaban y todo el mundo orando, conectado allí en acuerdo, declarando aquella palabra del Señor. Pero iglesia, cuando oramos juntos hay un poder grande. Un poder que se desata sobre nuestras vidas, revelando nuestra necesidad, revelándonos a nosotros dónde es que está nuestra victoria, revelando que no hay nada que se pueda levantar, que no hay amenaza, que no hay nada del enemigo que pueda levantarse y venir en contra de nosotros, que podemos declarar como el apóstol Pablo decía, nada me puede separar de ese amor, nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, no hay nada, no hay oposición que se pueda levantar, que nos pueda alejar cuando estamos orando juntos. Por eso te exhorto, iglesia, que siempre que haya una oportunidad de orar juntos, que aproveches. Sí, Dios le gusta que cerramos la puerta en el lugar secreto tuyo. Pero el mover de gloria de Dios para la iglesia es unido. Ese es el diseño. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Si queremos ver la manifestación de gloria en nuestras reuniones, iglesia, tenemos que aprender a orar juntos. Mire, lamentablemente hoy en día, no en esta iglesia, ¿verdad? La iglesia que queda más abajo allá. Hacemos una invitación para un servicio de oración y podemos contar la gente. Mire, el día de Pentecostés, cuando Jesucristo, días antes,
que Jesucristo fue elevado al cielo, había más de 500 personas que fueron testigos oculares de cuando Él fue ascendido al cielo. Pero en el aposento alto dice que habían ¿cuánto? 120. ¿Dónde estaban los 300 y pico? Para que entendamos, iglesia. Pero esos 120 unidos en oración, esperando una promesa, esperando el mover de gloria de Dios, fueron los que revolucionaron. Que tan pronto aquella oración comenzó a entrar en el mover de aquel espíritu, en el mover de la gloria de Dios, aquella oración lo primero que hizo fue, produjo que más de 3,000 personas aceptaran a Cristo Jesús en un día. Iglesia, tienes que prepararte. ¿Tú ves los bancos que están vacíos ahí? Eso se va a llenar. Porque cuando estamos orando y queremos provocar un mover de gloria, lo único que vamos a ver es el crecimiento primeramente espiritual en cada uno de nosotros. Vamos a ver la prosperidad de Dios, seguro que sí. Pero vamos a ver también que el evangelio se predica y que Dios sigue añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Pero es algo que tenemos, iglesia, que buscarlo en la rodilla. Tenemos que pedirle ese mover de gloria en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra ciudad. Hay que pedirlo en oración. Sí, porque esto no es para ministerio de Satán nada más. Esto es para la iglesia de Cristo. Esto es para la iglesia que está allá abajo en la esquina. Esto es para la iglesia que está en Resín. Esto es para la iglesia que están en diferentes lugares. Es un mover de gloria para la iglesia de Cristo, iglesia. Necesitamos, dile que está a tu lado, necesitamos un mover de gloria. La iglesia siguió orando. Señor, ábrele la boca, que hablen con denuedo tu palabra. Vamos a seguir leyendo Hechos 4:29. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. En el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, diga conmigo, orado. Sí, después que oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando aquellas personas, dice, terminando de orar, ellos estaban, me gusta porque ellos estaban declarando sobre los apóstoles, diciendo: Señor, ábrele la boca a Pedro y a Juan. Ábrele la boca a ellos, úsalos, Señor, para que ellos puedan hacer señales y prodigios. Pero lo que ellos no sabían es que aquel mover de gloria que activaba a Pedro y que activaba a Juan y que producía milagros y sanidad no era solamente para Pedro y para Juan. Mira, iglesia, este fuego no es solamente para el pastor, no es solamente para los que adoran al Señor. Este fuego es para ti también. Esto es para el que está en la puerta, esto es para el que está orando atrás, esto es para el que limpia, esto es para el que limpia la nieve afuera. Este poder de gloria es para todos. Y cuando ellos estaban orando, ¿cuántos oran por mí? Orando por sus líderes. Cuando ellos estaban, porque cuando tú oras por tu líder, ¿sabes lo que va a pasar? Que Dios te va a conectar con la visión. Dios te va a conectar con el corazón de ese líder que Dios ha puesto delante de ti. Por eso digo, ¿cuántos están orando por mí? Porque cuando tú ores por mí, Dios te va a revelar cuál es mi deseo. Dios te va a revelar cuál es mi oración. Dios te va a revelar qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Dice, cuando terminaron de orar, fueron llenos de la gloria de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos terminaron de hablar, ya no era Pedro y Juan hablando. Dice que de allí salieron ellos activados y comenzaron ellos a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Iglesia, esto se consigue en la oración. Cuando oramos, Dios nos va a inquietar. No te vas a poder estar callado. En el trabajo vas a estar quizás trabajando en una máquina y mirando al que tienes al lado. Quizás midiendo piezas, no sé lo que sea, en qué trabajo haga. Quizás estás en un escritorio typeando. Pero el Espíritu Santo va a comenzar a decirte: ahí hay alguien que está en necesidad. Tienes que hablarle.
Tienes que decirle lo que Dios hizo por ti. Y sabes que cuando oramos y somos llenos del Espíritu Santo y de esa gloria de Dios, no vamos a tener miedo. Sí, mire, ellos estaban orando por Pedro y Juan porque ellos los veían como que ellos eran los líderes, ellos los que sabían hablar, ellos los que sabían expresarse. Y ellos decían, pues vamos a orar para que Dios los siga usando. Amén, seguro que sí. Pero el Espíritu Santo dijo, no, el plan no es para usarlos a ellos nada más. El plan es que tú también seas un vehículo de esos milagros, de esos prodigios, de esas sanidades que Dios quiere hacer alrededor tuyo. Mire, la iglesia crece cuando las personas están en la presencia del Señor orando y dejándose usar por el Espíritu Santo. Y no están callados. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien aquí a la casa del Señor? Se me fueron. Sí, te pregunto esto, iglesia, porque el mover de Dios, el mover de gloria, no es para que nos llenemos, no es para que digamos, mira, el salmista decía, mi copa está rebosando. No es para que nos llenemos y nosotros nos convirtamos en un autoconsumidor de lo que estamos recibiendo nada más. Es para que nos desbordemos y que podamos alcanzar a aquellos que necesitan escuchar algo de Dios, aquellos que necesitan paz, aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan una sanidad. Tú puedes poner las manos sobre los enfermos y declarar sanidad. La palabra dice, estas señales seguirán a quien, al pastor. Estas señales seguirán al evangelista. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Di en esta tarde, di, lo creo. El poder es para ti. El mover de gloria es para ti. El mover de gloria es para que te pares en la autoridad de Dios y comiences a declarar sanidad sobre aquellos que están enfermos en tu familia. Para que comiences a declarar que hay liberación del Espíritu Santo a aquellos que son atormentados. Es para que declares paz en medio de la tormenta. Es para que declares fuerza en medio de la debilidad. El mover de Dios es para ti. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Comenzaron a hablar con denuedo la palabra. Leíamos la semana pasada el libro de Oseas capítulo 6 versículo 2, donde decíamos, iglesia, que necesitamos un despertar, necesitamos un avivamiento personal, pero necesitamos un avivamiento colectivo también. Si Dios quiere avivarnos personalmente, Dios quiere que tú vivas en ese fuego. Pero Dios te quiere conectado con su iglesia, con su propósito, con su plan. Porque para eso fue que estableció la iglesia. Y no solamente estableció la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, Él estableció dones y estableció ministerios para edificar el pueblo de Cristo. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Dónde están los dones? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde están los ministerios? Son para la iglesia. Esto no es algo ficticio, esto no es algo que se escribió en la Biblia ahí para tenerlo ahí pintado nada más como... No, esto no era como piensan muchos, esto era para el tiempo de allá de la iglesia primitiva. No, esto es para nosotros. Esto es para los que creen en Cristo Jesús. Las señales seguirán a los que creen. Oseas capítulo 6 versículo dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Si hay algo que necesitamos entender es que la resurrección de Cristo es para dar vida y vida en abundancia. Esa vida no fue solamente para la iglesia primitiva. Esa vida y ese avivamiento que el Espíritu Santo quiere. Mire, Él quiere vivificar nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús, para que podamos caminar en esa gloria que Dios quiere manifestar. Di conmigo, hay una gloria que quiere ser manifestada. Ese poder de la gloria de Dios te levanta. Estamos viviendo, iglesias, en tiempos proféticos
Tú puedes poner las noticias y vas a darte cuenta rápidamente lo que está pasando con Israel, lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, los caos que vemos, la palabra y cómo la palabra se conecta a un tiempo profético y un tiempo muy esencial para la iglesia. Y es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse con poder. La iglesia tiene que levantarse en oración llena de poder, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son cortos. La trompeta, iglesia, está pronto por sonar. Y mientras la trompeta está lista para sonar, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que pararnos, como decíamos, cantábamos en la oración, estos huesos vivirán como un ejército, no de huesos secos, sino un ejército que ha sido vivificado por el poder de Cristo. Es un tiempo profético, iglesia. Y la promesa de Dios en el libro de Oseas aquí decía es que Dios los va a levantar. Su resurrección nos ha dado vida. Nos ha dado vida juntamente con Cristo Jesús, dice el libro de Romanos. Hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Pero ¿qué nos sucede, iglesia? Que hay muchas cosas que se han levantado a tratar de opacar esa gloria que Dios quiere manifestar en su iglesia. Hay muchas cosas que están tratando de opacar en los dones que Dios ha dado a su iglesia. La oposición es una. Mencionábamos ahorita. Cosas que se levantan en contra de los ministerios. Mire, si hay algo que debe orar, es por los ministerios en la iglesia. Necesitamos más pastores. Necesitamos más apóstoles, necesitamos evangelistas, necesitamos maestros y necesitamos profetas. ¿Sabes qué? Porque esos 5 ministerios Dios los estableció para edificación de la iglesia. ¿Lo crees en esta mañana? Créelo no porque te lo estoy diciendo, porque es lo que la palabra enseña. Necesitamos resucitar, iglesia, los ministerios en la iglesia. Por eso él decía, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. Y vamos a vivir en su presencia, vamos a vivir en su propósito, vamos a vivir en su plan, vamos a vivir conforme a lo que ha establecido especialmente para la iglesia de Cristo en este tiempo, en el tiempo profético de la iglesia que Dios ha levantado. Esa resurrección es para ti. Esa resurrección de vida es para cada uno de nosotros. Y mire, y con Cristo a través de su resurrección es para que la iglesia viva en vida. ¿Pero qué es vida? Vida no es venir a la iglesia y tener un devocional poderoso. Vida es vivir en la presencia del Señor haciendo la voluntad de Él. Que nos amemos los unos a los otros. Que obedezcamos su voz, lo que su palabra nos enseña. Que amemos las almas. Que amemos aún a aquellos que nos ofenden. Y que los aprendamos a perdonar. Mire, Jesucristo en el Sermón del Monte, ese fue el enfoque de Él. Señor, míralos, hablando de sus discípulos. Porque los miró, a todos los miró y vio que todos eran diferentes. Vio que todos tenían su carácter muy diferente uno del otro. Que uno era bien amoroso y el otro era bien extra crispy con todo y loncherita. Todos ellos tenían sus situaciones, sus problemas. Pero Él los mira y dice, Padre, te ruego por ellos. Yo no voy a estar aquí, pero yo quiero que tú envíes a un consolador que esté con ellos, porque lo van a necesitar. Iglesia, necesitamos esa gloria y necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Jesucristo, orando por sus discípulos, decía, Padre, que sean unos como tú y yo somos uno. Que esa unidad esté sobre ellos, porque es lo único que los va a capacitar a moverse en una nueva gloria que tú quieres manifestarle a ellos. La unidad, iglesia.
puede ser difícil. Los que están casados saben lo difícil que es. Qué lindo la boda, ¿verdad? Prometo amarte en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe, hasta que nos da un coraje. Y estamos hablando de la unidad del matrimonio. No me he salido del tema. Estamos hablando del mover de la gloria de Dios. Pero estoy hablando que ese mover de gloria de Dios comienza cuando estamos unidos en una sola mente, en un solo espíritu. Mire, la palabra va más allá y dice: Señor, que hablen lo mismo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando estamos en oración, cuando buscamos la presencia del Señor. Pero la unidad no es fácil. Pero Jesucristo, ¿sabe lo que hizo Jesús? Orar. Si tú sientes que tu corazón se está separando de esa unidad del Espíritu que Dios quiere contigo, con la iglesia, con el pastor, con el ministerio, con el lugar donde te ha plantado, ¿sabes qué? Búscalo en oración. Porque en la oración el Espíritu de Dios te conecta. Los discípulos cuando ellos oraron por los discípulos, el pueblo, la iglesia comenzó a orar por los discípulos. Se levantaron con un corazón lleno del Espíritu Santo y conectados, y ya decían: no, la responsabilidad no es de ellos nada más de hablar, nosotros también tenemos que hablar. Y comenzaron con denuedo a hablar la palabra. Espíritu de Dios. Mire, Dios nos ha dado, y quiero tocar esto rápido, ya se me fue el tiempo. Yo creo que voy a estar predicando pues hasta el año que viene este mensaje. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque es que necesitamos un mover de gloria en nuestras vidas. La iglesia necesita, es imperativo, iglesia, necesitamos un mover de gloria en nuestras vidas. Necesitamos un mover de gloria en la iglesia. Necesitamos la manifestación de los dones. Necesitamos la manifestación de los ministerios. Dios estableció 5 ministerios. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios constituyó 5 ministerios para manifestar su gloria en la iglesia hoy. 5 ministerios, iglesia, que muchos de ellos están siendo sepultados. Ministerio de apóstoles, el ministerio profético, especialmente, escuche bien, el apostolado, el del profeta, son unos ministerios. Hoy el de evangelista, son ministerios que están siendo opacados hoy en día. Pastores los hay pastores con llamado y pastores sin llamar, que se ponen solos. Los hay. Maestros también hay. Aquí estamos orando por más maestros, ¿verdad? Pero maestros hay. Y gracias al Señor que Dios nos ha dado personas sabios en la palabra del Señor. Pero parece que el ministerio de apostolado, el de evangelista y el de profeta están escasos. Y Dios le dio a la iglesia 5 ministerios, no 2. Dios no le dio más que pastorados y maestros. ¿Qué está sucediendo con los demás dones? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Qué es lo que está sucediendo, iglesia? Mire, el apostolado es uno de los ministerios que mucha gente tiene conflicto con esto. Porque muchos dicen que no, nosotros no somos como los católicos que tienen al Papa. Sin embargo, es un ministerio establecido por la palabra. Y un apóstol, escuche bien, un apóstol es un líder de líderes. Es una persona que planta iglesias. Es una persona que Dios le da unas capacidades superiores como la que le dio a los apóstoles para poder dirigir no solamente una iglesia, sino multitudes de iglesias. Eso es un apóstol.
Y necesitamos un apóstol. Necesitamos líderes sobre líderes. ¿Sabes qué? Hay muchos pastores hoy en día que no tienen a nadie con quien se reportan, con quien ellos pueden buscar esa palabra, esa impartición especial que necesitan. Y muchas veces los vemos en caos, los vemos pasando por diferentes situaciones muy difíciles. Hoy en día, iglesia, se escucha de pastores que se quitan la vida porque no pueden con la presión, porque no tienen gente para conectarse, le falta ese ministerio de apostolado. Es por eso que es importante que cada uno de los ministerios que han sido dados por el Espíritu Santo estén ejerciendo hoy en día en la iglesia. Iglesia, te estoy hablando profundamente de la palabra del Señor, ¿ok? Pero esto te va a bendecir y esto te va a ayudar a entender que hay un mover de gloria que Dios quiere manifestar hoy en día en su iglesia. Y tú, como parte de la iglesia, tenemos que levantarnos y decirle: ¿sabes qué? Yo quiero ser usado por esa gloria. Yo quiero que cualquiera, lo que quieras hacer conmigo, Señor, sea manifestado para tu gloria. Muchos de los ministerios no son manifestados. ¿Sabe por qué? Por miedo. El famoso miedo al que dirán. ¿Qué va a pensar la gente? Los profetas. ¿Dónde están los profetas hoy en día? Nadie se quiere. ¿Sabe por qué se ha apagado ese ministerio? Porque se ha levantado mucha gente, falsos profetas, a hablar cosas que no suceden, a decir cosas que son profecías que no tienen sentido. Aquí alguien vino sin peinarse hoy. Entre cuántas personas vemos aquí, como 60 personas que hagamos aquí, alguien salió de la casa sin peinarse. Ahorita los nenes me decían que el pelo mío estaba muy frizzy, pero me peiné. Pero tanto falsa profecía y santas cosas han tratado de opacar ese mover de gloria. Por eso es que tenemos que venir en oración, iglesia. Mire, si hay alguien que Dios lo mueve a hablar en profecía, no hable hasta que no ore. Hasta que usted no sea convencido de que ese mensaje viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Y no necesariamente ores después. Tú puedes orar antes, llenarte de esa presencia, llenarte de esa dirección, para que cuando tú hablas, tú estás seguro que la conexión y lo que Dios te está dando a ti en tu mente, lo que Dios está poniendo en tu corazón, viene de parte de Dios y no de parte de tu carne. El don de profecía. Porque está el don de profecía y está también los profetas, gente que Dios ha escogido específicamente para profetizar, para hablar. Yo predicaba un mensaje aquí el año, no sé si el año pasado o este año, al principio del año, donde cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a profetizar. Sí, pero eso no quiere decir que tú eres profeta. Estamos llamados a profetizarse, porque profetizar es hablar las buenas nuevas, hablar de lo futuro. Y ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que lo que Dios quiere que nosotros profeticemos y hablemos sobre las personas es que Dios lo quiere salvar. Que Dios quiere hacer un milagro en ellos, que Dios quiere cambiar su corazón, que Dios quiere restituir sus matrimonios. Podemos profetizar eso, pero el don de profecía, iglesia, es un don que se conecta primeramente en la oración. Yo mire, la Biblia nos manda a examinar las profecías. Cuando yo oigo personas hablando, yo abro mi oído y tenemos que aprender eso para ver qué es lo que me va a decir. ¿Y sabes cómo que dice la palabra que se prueban los profetas? Si lo que dicen se cumple. No podemos rechazar las profecías. Pero a veces las personas le dan una profecía y se van por ahí corriendo. Dios me dijo que me fuera para la China. No, Dios te dijo que te fuera al campo a recoger China porque no estás trabajando. Y nos gusta correr con todo lo que nos dicen sin escudriñar y sin analizar si verdaderamente se aplica y si es para mí esa profecía que están hablando. Y que si lo que están hablando es verdaderamente en el espíritu o en la carne. Pero solamente eso lo podemos descifrar
en la oración, en la presencia del Señor. Iglesia, necesitamos un mover de gloria en nuestras vidas. Y estoy hablando de los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque son importantes. Como le digo, hay mucho, el ministerio parece que la iglesia se ha quedado dormida como que con el ministerio de pastor y maestro. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? La religiosidad. ¿Sabe por qué muchas veces no se manifiestan estos dones? Porque la religiosidad, el legalismo trata de evitar de que estas cosas se manifiesten. ¿Sabe lo que hace el legalismo? El legalismo se quiere apegar nada más a lo que se hacía antes. No, es que antes se hacía así. Mire, yo a veces, mi papá es carpintero y hace un montón de cosas. Pero mi papá tiene ya 77 años. Tremendo. Cuando estaba más joven no había quien lo parara. Bueno, todavía no hay quien lo pare, imagínense cuando estaba joven. Pero a veces tengo conflictos con él, porque desde los años 50, cuando él aprendió a hacer sus trabajos y sus cosas, ahora han salido muchas herramientas, ahora han salido muchos recursos, ahora han salido nuevos conocimientos, ahora han salido todas estas cosas. Y ¿sabes qué? Él a veces me dice, así no es que yo lo hago. Y me lo dice así, bien crispy, él como que, hombre, que lo que mide son como 5 pies con 5 con 2. Dice, no, así no es que se hace eso. ¿Y sabes qué? En la iglesia venimos con esa mentalidad. No, los últimos 40 años, así es que se ha hecho esto. ¿Y sabes qué? La palabra dice que no se echa vino nuevo en un odre viejo. No estoy hablando de modernismo. ¿Sabes qué? Porque también las iglesias, muchas de las iglesias hoy en día se han vuelto un espectáculo. Un espectáculo de luces, un espectáculo de ver de artistas. Y eso no es lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo una adoración en espíritu y en verdad. Un pueblo, ¿sabes qué? Adoradores que busquen, que oren y que sepan que cuando están parados adorando al Señor, no es para entretener a nadie, sino es para llevar a un pueblo delante de la presencia del Señor. Es para manifestar un mover de gloria en la vida de aquellos que escuchan y que llegan a la casa del Señor. Dios mío, le digo, yo voy a estar predicando este mensaje por los próximos 3 meses, yo creo. Porque iglesia, es que hay tanto. Para que ese mover de gloria sea manifestado en nuestra vida, necesitamos tantas cosas que tenemos que ordenar y que tenemos que hacer. Y no podemos quedarnos en lo viejo. ¿Sabes qué? Jesús escogió el momento preciso para nacer. En un tiempo donde habían caminos que los romanos habían preparado para llegar a diferentes ciudades. Si Jesús no nació en el tiempo de David, donde solamente todo se encerraba en un solo reino, sino que escogió un tiempo donde los caminos llevaban a diferentes ciudades, a diferentes lugares, donde era el tiempo donde el comercio movía la mercancía, había caminar por todos lados para ellos poder llegar. Él dijo, yo voy a nacer en este tiempo, en un tiempo escogido, porque yo sé que voy a ser más efectivo naciendo en este tiempo. Por eso la palabra dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo necesario, del tiempo que Dios había alineado a través de los años para poder ser efectivo. Y si queremos, iglesia, vivir en esa gloria de Dios, tenemos que estar dispuestos a renovar nuestras mentes, nuestros corazones y adaptarnos a lo que Dios quiere hacer en ese tiempo y a través de los recursos que nos ha dado para este tiempo. Eso está heavy, ¿ok? Yo no sé ni lo que dije, pero lo quiero escuchar después para escribirlo. Pero es lo que el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón, iglesia. Tenemos que renovar. Mire, Pablo lo decía en Romanos capítulo 12. Pablo decía, transformaos por medio de la renovación de nuestro espíritu. Y muchas iglesias no crecen porque no se renuevan. No renuevan su espíritu. Señor, ¿qué es lo que quieres? Mire, antes se acostumbraba evangelizar con los tratados. ¿No se acuerdan de los trataditos? ¿Cuántos se quieren ir a repartir tratados hoy ahí en la calle afuera? Sí, tenemos que buscar otras maneras, otras formas de cómo vamos a hablar.
Y sabes que una de las maneras más efectivas para tú evangelizar es hablando con el que tienes al lado. En tu trabajo, cuando vas a la Walmart, cuando vas al autopar a comprar piezas. Comenzar una conversación. Aquí estuvimos dando un entrenamiento de cómo evangelizar y cómo usar, cómo es comenzar lo que se llama conversation starters. Conversación, se me olvidó el inglés y el español, ya no sé ninguno de los dos. ¿Cómo comenzar una conversación? Porque es importante, iglesia, que aprendamos a escuchar, a usar los recursos que Dios nos está dando para este tiempo, para alcanzar a las almas que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Que Jesús salva, que Jesús liberta, que hay promesas para ellos, que hay esperanza para sus vidas. Pero la iglesia tiene que volver al mover de gloria y activarse. Mire, la palabra dice que el que anhela obispado, hablando del pastorado, buena cosa desea. Anhelar los ministerios es algo bueno, porque Dios ve tu corazón y Él comienza a alinear su camino y comienza a alinear tus caminos para que tú puedas alcanzar los deseos que Dios pone. La Biblia dice que Él es el que pone el querer y el hacer. Mire, cuando yo llegué aquí a la ciudad de Milwaukee, voy a acabar ya porque si no voy a seguir aquí rambling toda la tarde. Pero cuando yo llegué aquí a la ciudad de Milwaukee, yo estaba acabando de reconciliarme con el Señor en mi pueblo allá en Maunabo. Y cuando llegué aquí, comencé a buscar a Dios con desesperación. Había un deseo profundo en mi vida, en mi ser, de acercarme a Dios, de acercarme a su presencia. Y comencé a orar, comencé a buscar su presencia, ayunaba, comencé a leer la palabra, comencé a comprar libros para estudiar la palabra. Y comencé yo me deleitaba leyendo su palabra, me deleitaba estudiando libros, aprendiendo más de la palabra. Y era algo insaciable en mi vida que me llevaba a yo seguir buscando y buscando y buscando. Hasta que un día me acuerdo que me tiré en oración y le digo al Señor: ay, Señor, si tú me permites a mí ser un pastor. Tenía como 19 años tenía cuando lo dije. Dios mío, que estaba llorando. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice que el que anhela ser usado por Dios, el que anhela un obispado, está deseando algo bueno. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? Jesús dijo: la mies es mucha, los que son pocos son los obreros. Y Dios anhela, y a veces Él pone ese deseo en nosotros de hacer algo. Ese deseo que tú tienes de hacer algo. Ese deseo que tú tienes, que a veces te acuestas a dormir y piensas: a veces hacemos cosas en los... Yo he construido casas y he hecho cosas en los sueños. He guiado aviones en sueños. Tantas cosas que podemos hacer en sueños. Pero cuando llega la realidad, y a veces Dios pone sueños en nosotros para que nos envolvamos en ese ministerio, porque Él quiere manifestar una gloria mayor en nuestras vidas y a través de nosotros. Y yo recuerdo que le dije eso a los 19 años de edad. No sabía lo que estaba pidiendo, no sabía lo que Dios había puesto en mi corazón para yo desear. Porque déjame decirte, el pastorado no es fácil. El pastorado no es ponerse un suit el domingo y uno verse bien chuchín. Nada más. No es ponerse un micrófono, verse el cool, Michael Jackson con el microfonito, Chayanne. No, eso no es el pastorado. Pastorado es difícil, muchas veces solitario. A veces, como decía, a veces no tenemos con quién hablar. Gracias a Dios que Dios me ha rodeado con personas. Tengo el pastor Vergara, tengo el pastor Celi, que podemos hablar, conversar con él también. Personas que Dios me ha rodeado para bendecir mi vida y poder seguir llevando hacia adelante el trabajo que se ha comenzado. Porque no es mi ministerio, no es mi iglesia, mi oración, iglesia. Mire, siempre que yo voy a salir a predicar el domingo, me encierro en mi oficina antes de venir a predicar aquí y le digo: Señor, voy a ir a hablarle la palabra a tus hijos. No permitas que yo hable y le diga algo para ofenderlos, que lo haga sentir mal, sino que sea tu palabra y que seas tú. Por eso le digo: Señor, ayúdame a articular esta palabra. Porque son los hijos, ustedes son los hijos de Dios. Y mire, ¿sabe lo que dice la palabra? Cuidado con mis hijitos. Yo no quiero meterme en problema con Dios. ¿De qué estaba hablando? Se me olvidó.
el que desea el pastorado. Y a los 19 años lo deseé. Lo oré. Porque todo comienza en la oración y en el deseo. Mire, después que yo deseé ese pastorado, Dios mío, ¿qué no he pasado yo? ¿Qué ha pasado usted por su vida? Si usted lo pasó, yo lo pasé al doble, yo creo. Hasta el punto que dije un día, no quiero nada. No quiero pastorado, no quiero liderazgo. Mire, le digo más que le dije, para contarle el bochinche completo. El chisme. Le dije al Señor, no quiero ni estar con los hispanos más. Eso fue lo que le dije a Dios. Me voy con los speaking English gringos. Me fui por una iglesia americana y me encerré allí. No quería saber de los hispanos. Pero era Dios formando a uno. Porque cuando hay un propósito de Dios y hay un ministerio y un mover de gloria dentro de uno que comienza. Mire, Jeremías dijo, no voy a hablar más tu palabra. Me voy a callar la boca. No voy a hablar más, porque cada vez que hablo lo que hago es que me meto en un revolú. Cada vez que hablo la palabra me sirve de afrenta. Cada vez que hablo la palabra me comienzan a atacar. Cada vez que hablo la palabra paso por tantas cosas tan duras y tan difíciles. Vienen las pruebas, vienen los ataques, viene la oposición, vienen todas estas cosas. Pero dijo, pero no tanto dentro de mí. Dentro de mí hay un fuego. Era un mover de gloria que estaba dentro de él. Que él dijo, no lo puedo contener, no lo puedo parar. Y él dice, no puedo con este fuego, no puedo con esta gloria. Y lo único que pudo hacer fue asumir su llamado. Y cuando yo le dije al Señor, ¿sabes qué? No quiero saber más. Ahí fue que donde Dios me dijo, me puso un alto. Lo primero que hizo fue que nos llevó para una iglesia hispana que no quería ir. Nos invitaron, mi hermano estaba yendo a la iglesia de Desatar Ministry y me estaba invitando todos los días, él contento porque estaba sirviendo al Señor. Y yo dije, vamos a ir a complacerlo. Yo le decía a él, yo tengo mi iglesia, yo no tengo que ir para allá. Pero para complacerlo, porque estaba caminando, para animarlo, dije, vamos a ir. Mire cómo es el enemigo. El día que fui, llegué tempranito, porque a mí me gusta llegar temprano a la iglesia. ¿Cuánto les gusta llegar temprano aquí? 3 personas, qué bueno. Los demás los queremos temprano aquí. Llegué temprano, me parqueo en el parking. No había nadie en el parking. Yo dije, ¿pero qué es esto? El día estaba así mismo como está aquí afuera, frío, bien frío. Creo que era noviembre o diciembre. Y cuando yo vengo en el parking y yo espera, compa llamada a mi hermano por teléfono, porque yo sé que a él le gusta dormir, yo lo voy a despertar. Y yo llama, no me contestaba nadie. De momento viene y aparece otro carro más, se me parquea al lado. Ya éramos 2, yo dije, pues ya viene la gente. Pero no, la casualidad es que el que vino también venía de visita, que lo había invitado mi hermano también. Y cuando al fin que estamos allí comenzamos a hablar y a conversar, al fin al rato me llama mi hermano y me dice, oh no, el culto lo cancelaron porque están las líneas, las pipes están frisados. Y cancelaron el servicio. Y yo dije, le dije a Noemí, ¿te das cuenta estas iglesias hispanas? No vuelvo más para acá. Pero ahí vino la insistencia yo digo de mi hermano, pero era la insistencia del Espíritu Santo, porque él tenía unos planes diferentes. Y ahí comenzó el Señor de nuevo. Fuimos a visitar la iglesia y el día que entré, iglesia, sentí una presencia y sentí algo diferente que hacía tiempo que no sentía en mi vida. Y dije, ¿qué es esto? Porque ¿sabes qué? El día que estábamos en esa iglesia, el primer día que fuimos, se nos frizaron. Yo salí con los dedos así frisados porque estaba fría la iglesia. Frisado. Los asientos, el sitio no tenía alfombra todavía. No estaba como está ahora Desatar Ministry. Pero había un mover de gloria en ese lugar, que cuando yo entré mi vida fue estremecida. Y
¿qué es esto? Y comencé a orar y a buscar dirección al Señor. Se nos hizo difícil irnos de donde estaba, que Tony estaba allí con nosotros en ese tiempo. Movernos. Mire, este hombre que está aquí, él era nuestro líder de música. Para que usted vea cómo Dios trabaja las cosas. Y allí estábamos, iglesia. Y recuerdo que un día, cuando ya Dios nos convenció que ese era el lugar donde Dios quería que nos plantáramos, iba yo manejando y le digo al Señor: Señor, yo sé que ya los planes se acabaron conmigo. Yo sé que ya yo te dije que ya yo me rendí, que yo no quiero seguir nada. Lo único que yo quiero, Señor, y que te pido, mientras manejaba el carro hacia la iglesia, le digo: lo único que te pido es que yo quiero encaminar a mis hijos a ti. Yo quiero que te conozcan y yo quiero hacer mi trabajo como padre, de que ellos se enamoren de ti. Y que se enamoren. Y lo que yo sé que ya tú no vas a hacer nada conmigo, le dije yo al Señor, lo que tú no vas a hacer conmigo, que lo hagas en ellos. Que lo que tú has dicho que ibas a hablar, lo que tú me hablaste, lo que tú pusiste en mi corazón, todos esos deseos, yo sé que conmigo no se van a cumplir, pero que tú lo cumplas. Y desde los 19 años pasaron más de 20 años, iglesia, cuando Dios dijo: ¿sabes qué? Ese fuego que he puesto de ti, ese mover de gloria que he puesto en tu vida, ahora es el tiempo de activarlo. Pero tienes que levantarte, tienes que pararte enfrente de toda oposición. Van a haber cosas que se van a levantar, pero quiero hacer algo con tu vida. Hay un mover de gloria que quiero manifestar en esta ciudad. Hay un mover de gloria que quiero manifestar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Y la presencia del Señor comenzó a alinear, comenzó a cambiar. Yo le decía a mi esposa: yo me siento como que voy ajorado, como que voy acelerado, como que Dios me lleva a lugares que ya yo no pensaba llegar. Dios me ha llevado. Y aquí, iglesia, aquí estamos hoy por su gracia. Miren, don inmerecido que predicaba Frank el jueves. Por su gracia. Porque la gracia de Dios quiere manifestar ese mover de gloria en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué estás deseando tú? Iglesia, hay ministerios que Dios ha puesto en los corazones. Dios te ha llamado a enseñar, Dios te ha llamado a profetizar, Dios te ha llamado a pastorear. Pero la pregunta es si estás asumiendo ese llamado. Si estás buscando su presencia y estás yendo en oración a decirle: Señor, yo necesito que tú trabajes en mi vida. Dios quiere usarte. Pero tienes que levantarte con poder y decir: yo anhelo una manifestación de esa gloria en mi vida. Di conmigo: yo anhelo una manifestación de gloria en mi vida. Puesto de pie, iglesia. Voy a culminar porque se me acabó el tiempo hace media hora atrás. Quiero terminar con esto para que entendamos acerca de los ministerios. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Los dones fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, diga conmigo: siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Sí, iglesia, tú has sido escogido conforme a la actividad que Dios quiere usarte. Dios te ha escogido a ti con propósitos eternos y con propósitos para este tiempo. Si tú quieres ver ese mover de gloria, te exhorto, iglesia, que ores, que le pidas al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Cuál es el área que tú me quieres usar? Y que no solamente le preguntes, que te muevas a la acción. Que ese fuego que arde dentro de ti te lleve a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Que te esfuerces, que seas valiente como Dios le dijo a Josué, que no temas, que no desmayes, porque yo, dice el Señor y dice el Espíritu Santo, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. En este día, iglesia, ¿cuántos anhelan ese mover de gloria?